Muy buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Ahora en el capítulo 53 nos hacemos una doble pregunta sobre el consejero del enjuiciamiento, el proceso que se está realizando. Primero, la pregunta lógica, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestra revelación? ¿Quién? Segunda, ¿y sobre quién ha sido revelado el brazo de Dios? ¿Quién ha visto ese brazo de Dios? ¿A quién le ha sido revelado? Esta parte es también muy extensa, sin embargo vamos a tratar de buscar los elementos, desde mi juicio, importantes que nos competen. Eh, Mencionar que ahorita se está cargando, obviamente cuando vean este video es porque ya se cargó el otro video, pero en el momento en que lo estoy realizando, vamos a echar unas vueltas a la página de Claro Drive, que es esta que tenemos aquí, para ver cómo va nuestro cántico. Ya se va a terminar de cargar. Bueno, por eso perdonen que de pronto cambie de escenario para ver si ya se cargó. Muy bien. Bueno, entonces, de la decisiva importancia de un entendimiento del texto, en su contexto, pues vamos a tener la pregunta, ¿quién es esto que dice, o este que dice, quién ha creído, esto que dice, perdón, quién ha creído nuestro mensaje o nuestra revelación? Aquí tenemos Lishmuatenu, nuestra revelación. O nuestro mensaje con el verbo shama, ¿verdad? Que es escuchar. Entonces nuestra revelación, pero tiene un sentido de hablada. Es obvio que esto no va a continuación del discurso divino porque esto habla acerca del brazo de Dios. El siervo no habla en absoluto a lo largo de todo el texto. Y si fuera el siervo, entonces el plural de nuestro mensaje, nuestra revelación, sería extraño. Normalmente el que habla de nuestro, en inglés se llama royal we, y ese royal we tiene poder para el papa o para el rey. Nos decretamos que se va a hacer esto, nos ordenamos, es un plural. Entonces nuestros pensamientos, nuestras acciones están hablando de alguien que tiene mucho poder. Evidentemente que si fuera entonces el siervo, el hablar en esta manera pues sería bastante extraño. Dice, las otras personas que han sido mencionadas no vienen a la pregunta, o sea, ellos no tienen que ver, porque ni siquiera sabemos quiénes son. Los muchos, como la audiencia, no pueden más que entrar de manera, ¿cómo decirlo?, empáticas, si así lo queremos decir, en lo que se dijo. ¿Quién ha creído? Esto es, quienes creen. Incluso ahora, en desconcertante, en este desconcertante, uno pudiera pensar de un miembro de la corte celestial y de las moradas eternas, pues, ¿verdad?, que pudiera ser, pero pues no hay una claridad, pues. Esto puede entonces dar la creencia por una comparación con otras escenas de corte celestial en el Antiguo Testamento, escenas que también contribuyen a un entendimiento del resto del texto del siervo. Aparece aquí un excursus precisamente de estas escenas de corte en Zacarías 3 y Job 1, que las vamos a omitir. Las vamos a omitir por cuestión de tiempo. Son muy interesantes, sobre todo la de Job, la conocemos muy bien cuando vaya a pelear el Satanás con el Señor. Aquí lo tenemos, Hasatán, que va a las moradas eternas a pelear con el Señor, a decirle, mira, tu siervo Job, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a detener en eso. Sería muy interesante, pero no. Entonces, regresamos. Dice a Isaías 52:13, 53:12, que es la primera conclusión que puede ser dibujada de este excursus, que lo que se habla pues en 53:1. Bueno, esto debe entonces ser pensado como un consejo o un consejero precisamente de este proceso, de esta
este juicio, pues, ¿verdad?, que se va a llevar a cabo, o que se está llevando a cabo. Él formula las objeciones del discurso divino en 52, 14, 15. En la dramática construcción, esto es seguido por una discusión acerca de la vista para ser tomado por el siervo, del punto que va a tomar el siervo, con los pros y los contras. Dos cuestiones son presentadas por el demonio en Job. ¿Quién? Que empieza con un mí. ¿Y sobre quién? Al mí. La primera cuestión entonces es, ¿quién ha creído en nuestra revelación? La traducción de Shemuah, es también un problema disputado por muchos estudiosos. Hay que recordar, aquí tenemos la Shin, la Mem y la Ajin, que es el verbo escuchar. Entonces, aquí vienen las posibilidades. Primero, en 53.1, ¿qué hemos nosotros escuchado? Las posibilidades son A, que nosotros revelamos, entonces sería una revelación. La B sería una proclamación, porque está si me equivoco, es jifil causativo, entonces sería no lo que se escucha, sino lo que se causa escuchar. Entonces, una proclamación o un reporte de inteligencia en donde se hablan pues de los pormenores, para ser más precisos, un reporte tal cual, ¿verdad? Una clave de interpretación es ofrecida, en la opinión del autor, por Van der Thorn en su investigación de Isaías 28, 7, 22. En la base de este texto, él muestra entonces una conexión entre los cultos del inframundo y los conjuros de la muerte. Sacerdotes y profetas practicaban estas técnicas en este tipo en orden para recibir mensajes divinos con la ayuda de los espíritus. Muy probablemente estos pensamientos, estas prácticas podrían haber sido reconciliadas con la creencia en Dios. Esto pues en la antigüedad. Ya después ya no era tan bien visto. Ahorita va a aparecer, creo, la historia de Saúl cuando invoca a Samuel. Pero era pues como un culto a los muertos, en el cual estas revelaciones pues las daban los muertos, porque se pensaba que quien moría entraba como en una etapa de sabiduría, y pues ahora en su conocimiento más amplio ya podía decir cosas competentes solo a los muertos. Entonces las revelaciones son adquiridas en sesiones sostenidas por círculos de iniciados, conocidas por círculos de iniciados, quienes fueron o estaban en un estado semiconsciente, inducidos por el sueño o por el alcohol. Cuando se habla de que entraron en trance, tomaban algo. No hay que pensar que los profetas que entraban en trance lo hacían de una manera mística, arrebatos místicos. No, pues tomaban algo. Entonces, al ingerir algo, esto les causaba visiones, evidentemente, y allí detectaban si lo que Dios les estaba diciendo era verdad o no. Para muchos solamente eran visiones y todo, pero no tenía nada que ver en la realidad. Pero incluso a través del sueño Dios se revelaba. Lo tenemos en el ejemplo de Jacob, cuando Dios le habla. Lo tenemos en el ejemplo de San José, también cuando Dios le habla. Entonces, en esto no hay ningún problema de aceptar, pues, ¿verdad?, que a través de un trance se conocían pues las revelaciones de Dios. O de los muertos incluso. Pero el conocimiento adquirido entonces a través de la invocación de los muertos no era en un sentido, un asunto, meramente privado. Si esto fue usado como una ayuda, un auxilio en las decisiones políticas y como un instrumento en el ejercicio de las reglas sobre el pueblo, pues era la manera de consultar. Isaías entonces ofrecería su conexión de 28, 14, 15. Ustedes gritaron con grande dicho, o a quien gobernaba sobre. Y aquí tenemos Moshele, a quien gobernaba sobre este pueblo en Jerusalén. Por ustedes han dicho, o se ha dicho, ¿verdad? Nosotros hemos hecho una alianza con la muerte y con el inframundo. Y aquí tenemos la famosa palabra Sheol, el inframundo.
nosotros hemos traído una visión, y aquí tenemos el verbo hatzá, que es precisamente visión, hotse. Hemos visto, hemos tenido ese pacto. De acuerdo entonces con 28:9, los sacerdotes y profetas claman contra el profeta Isaías, a quien mi, ¿verdad? Sería la pregunta, ¿a quién él enseña conocimiento o él enseñará conocimiento y a quien él causará entender el mensaje o la revelación? Entonces, precisamente estos que se enojan, estos que se molestan contra Isaías, son estos profetas y sacerdotes que eran como los dueños, pues, de esto místico. Vamos aquí, vamos a echar un vistazo a ver si ya se cargó nuestro archivo. Ya se cargó. ¿Ah? Muy bien, entonces ya está. Ahora ya dejamos esto en paz y regresamos. Muy bien. Es precisamente entonces que el Deutero-Isaías, esto lo que el Deutero-Isaías toma, su mensaje o revelación, así es como pudiéramos interpretar esta palabra, llega a ser pues en una manera casi afiladamente desagradable. Este doble quién, mí, ¿verdad? Es una cuestión puesta por el acusador. La revelación es pública de acuerdo a 52:13-15, no es esotérica, no es dado en el templo, no, pues en la corte celestial, y no significa entonces solamente para sacerdotes y para profetas. Su tema es la exaltación del siervo, y él ha sido exaltado entonces por el bien o en favor de muchos, incluso por muchos pueblos y reyes. Ellos están, ellos están quienes no han escuchado, pero disciernen esto, ¿verdad? O disciernen a él, a este siervo, lo llegan a entender, ¿verdad? Dice, lo shameu, no escucharon o no han escuchado, hit bonanu, esta frase del versículo 15, ¿verdad? Y no han entendido. En lo que sigue, en la esfera celestial, la cuestión, y sobre quién, esto es también bastante interesante, sobre quién se ha, no es descerrado, sino revelado, pues, ¿verdad? Sobre quién ha sido revelado el brazo de Dios. Esto recibe una respuesta en su artículo, bueno, aquí el autor, en su artículo, Van der Ton, pone otra tesis que, de acuerdo con los textos del mensaje de la muerte, se comunica después que han sido conjurados y pueden ser comparados con la canción del pájaro. Los conjuros normalmente eran así cancioncitas, precisamente para que quien los escuchara no se le olvidara y quien lo cantara no se le olvidara. Entonces, un ejemplo tenemos en 28:10, cuando dice Tsau, la tsau, la tsau, o la tsap más bien. Tsau, la tsap, la tsap. La tsap, kap, la kap, kap, la kap. Lo tenemos en versículo 28:10. Vamos a mirarlo rápidamente para ver que sí tiene sentido. 28:10, ¿verdad? Aquí está. Kitsap, la tsap, tsap, la tsap, kap. La kap, kap, la kap, tseer, sham, tseer, sham. Es como una cancioncita, ¿verdad? ¿Y qué dice? Dice, C, non, C con C, C con C, P con P, P con P, chico aquí, chico allá. Y bueno, acá lo tenemos en una traducción diferente en el griego, ¿verdad? Tlipsin sería tribulación sobre tribulación. Prosdeujo es recibe, la segunda persona es singular, recibe la esperanza sobre la esperanza. Eti hasta, o sí, incluso el pequeño sobre el pequeño. Esa es la traducción que se pone en la Biblia griega de los 70. En una traducción en inglés también lo pone orden en orden, orden en orden, línea en línea, línea en línea, un pequeño aquí, un pequeño allá. Pero aquí está un poco más rara esta traducción.
mandamiento, tzav, podría ser orden o mandamiento, ¿verdad? Porque mandamiento para mandamiento, mandamiento para mandamiento. Kaf es una línea, entonces sería una línea para una línea, una línea para una línea. Pequeño aquí, pequeño allá. Pero es así como un canto del pájaro según el autor. Entonces, pudiera entonces esto interpretarse como lo que se relaciona con la Mesopotamia antigua, ¿verdad? El canto del pájaro, un texto de canto de pájaro, de llamada de pájaro. Esos cantos, ¿verdad? Eran entendidos de manera onomatopéyica. Es decir, es, ¿cómo se llama? Uh, es más que el mismo camino para nuestro cucú. Bueno, estas conguitas, torcasitas, no sé cómo les dicen en muchos lados, ¿verdad? Pero estas pequeñas palomitas. Había un compañero que en el seminario, el padre Toño Gutiérrez, hizo una poesía muy curiosa y ahí decía, ¿verdad? Que las conguitas se reían de las personas porque decían, feo tú, en lugar de este cucú, ¿verdad? Bueno, este es un sentido onomatopéyico, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, no escuchamos, sino adaptamos lo que están diciendo los animales a una palabra. O también cuando decimos, mira, ese gato está diciendo Raúl, cuando estaban bañando un pobre gato y que gritaba, Raúl, Raúl, pues ¿cuál Raúl? O me ahogo, ¿verdad? Me ahogo, me ahogo. Pues no es que esté gritando eso, pero es el sonido onomatopéyico, es a lo que se parece. Bueno, entonces esta es la posibilidad que pudiera tener este versículo. Los pájaros son asignados para deidades particulares. Todo esto debido con, ¿cómo se dice?, con precaución, y al inicio del acto sexto, de acuerdo con la división, nosotros hemos hecho entonces con Tseu, Tseu, y luego Suru, 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 Tseu, Tseu. Y continúan los versículos 14, 15. Que Asher, Ken, Ki Asher. Entonces, muy similar pudiera parecerse a ese estilo onomatopeico de los pájaros. Este sonido, estos cuatro sonidos de la tse, de la S, pues, y la tse, tzade, perdón, y los cuatro de la K, tienen un contexto que probablemente pudiera entenderse o pudiera relacionarse con este otro versículo ¿cómo se diría?, de la orden sobre la orden, ¿verdad? De 28, 7, 22. Y de acuerdo a 53.1, esto habría o tendría, ¿verdad?, que ser una, perdón, como una disputa acerca de la adivinación. En Isaías entonces se hace pública que fue en otro momento una técnica esotérica interpretada ahora en un nuevo sentido. Esto se pregunta, ¿ah? Pero como si esto no fuera suficiente, en el comentario de 52, en la apariencia del siervo, en el tercer cántico, en el tercer texto, nosotros ya, ¿cómo se dice?, amenazamos para adivinar que había allí un canto de pájaro imitado, había sido imitado, pues. En el cuarto cántico del siervo, el siervo otra vez aparece acompañado por signos similares. Este texto entonces podría contener señales que fueran profundamente familiares, ambas en los que escuchaban a Isaías y al deutero Isaías, pero que ciertamente tenían pues sí, un tono de miedo, como había conectado todo, no, como había todo, Dios mío, como había todo, que era, como tenía todo, que era conectado con la muerte en el inframundo, ¿verdad? Bueno, esta parte pues la vamos a omitir, es solamente repetir un poquito lo mismo. Y al final el Señor presenta pues a su siervo, aquel quien confía permanecerá firme. Muy bien. 53.1b, la cuestión. Y el brazo del Señor, sobre quién es
¿cómo se dice? Cargado, ¿verdad? Esto, en un resumen, habla pues de lo siguiente, es la cuestión de la legitimación del siervo. Hablar acerca del brazo de Dios origina pues originado en el título del Señor como un guerrero. Es Milhamá, es Milhamá, ¿verdad? Milhamá es guerra, entonces es Milhamá sería el guerrero, el hombre que va a la guerra. Esto especialmente está asociado con el Éxodo, de acuerdo al cántico de Moisés en Éxodo 15. El Señor actúa con su poder, con su brazo poderoso en el pasaje, ¿cómo se dice? A través del mar. ¿Verdad? En el Deuteronomio, especialmente la fórmula con mano fuerte y brazo extendido, es un recuerdo de la ayuda dada en el Éxodo. Hay entonces ahí signos y maravillas que el Señor realizó. De acuerdo al final de la bendición de Moisés, el Dios de Jerusún ofrece protección y refugio bajo ¿cómo se llama? Los brazos extendidos, ¿verdad? O eternos, pues, ¿verdad? Eternos. De acuerdo a Isaías 63:12, esto puede ser dicho que el Señor causa ¿cómo se dice? Con su brazo glorioso y marcha a la mano derecha de Moisés. Esto hay que mantenerlo en la memoria, es bastante interesante. El texto posterior es interesante porque esto corrige la perícopa de la Pascua, en Éxodo 14. Aquí no es Moisés quien divide las aguas, es Dios mismo. En punto del autor, en la opinión del autor, nosotros encontramos algo similar en Isaías 53:1, que dice entonces, el brazo del Señor está sobre un ser humano. Entonces, el autor de todo sería Dios. Yahvé, en ambos casos, guía y protege, hace ambas cosas. Ese es un recuerdo pues de la iconografía en el área de la cultura persa, donde el dios personal de tutela, frecuentemente identificado con Ahura Mazda en la literatura, es mostrado sobre el rey. O sea, el rey era la figura real, obviamente, para el pueblo, pero había una figura divina que protegía al rey. Y en muchas ocasiones estaba tan asociado que incluso se consideraba que el rey era la misma figura divina. Bueno, pero este recuerdo ahí está, ¿verdad? En Deuteroisaías entonces, Galá es descubrir, revelar, quitar el velo. Se refiere pues a la actividad de Dios en la historia. Pero, bueno, yo quería encontrar este punto de cuando revela con su mano, pero lo vamos a ver yo creo seguramente más adelante. Recordamos entonces la cita 53.1. Vamos a 53.1. Dice, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? Y lo que llama la atención sobre quién, dice, se descubrió. Acá atrás está su brazo, pero sobre quién se descubrió. Aquí hay que atender que está en nifal, es decir, nadie le descubre el brazo a Dios, sino que es Dios quien le descubre el brazo. Se descubre el brazo. Aquí está a un lado, ¿verdad? A un lado. Tenemos verbo perfecto nifal. Entonces, eso sí es importante porque Dios es quien se revela. Nadie revela a Dios. Es Dios mismo quien se revela en un acto libre. Bueno, entonces continuamos aquí. En la 53.2.10. Ahora entramos a la parte de la biografía del siervo de Dios y su interpretación, pros y contras, los argumentos de los testigos. Esta parte es muy interesante. Vamos, mejor lo leemos en español, es 53.10. 53.10. Dice, el Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Bueno, esta parte es bastante pesada porque entonces diríamos, ¿en qué sentido entonces Dios está presentando a su siervo?
Estos versículos tienen un recuerdo de memorial de la vida del siervo y de su muerte. De manera especial es el destino que está descrito en dos puntos antitéticos, en dos posiciones antitéticas, si fuera el caso de una corte, ¿verdad? Por una parte, un relato del destino del siervo es dado, visto desde fuera, está en 2, 3 y 7, 9. Entonces, su vida y sufrimiento son interpretados bajo el aspecto de lo que él hizo por la comunidad. El contexto entonces muestra que la acción todavía toma lugar en la esfera celestial. Bueno, aquí nos brincamos. El segundo, ¿dónde está? Bueno, creo que el segundo va a estar más adelante. Bueno, sí, aquí está el otro punto. Si nosotros podemos entonces asumir que este es un colectivo del que está hablando, puesto que hay dos grupos de declaraciones, descripción e interpretación cercanamente conectados. Es concebible o es posible entonces que haya dos coros que fueron usados en una puesta en escena dramática. El muchos, que son quizá los que hablan de 52:14, de ellos ya se presentaron como el pueblo que está, ¿cómo se llama? Compungido, entristecido. Ellos son pues los que se encuentran en la esfera celestial. Los otros entonces serían también los siervos de la vida de Moisés, del siervo. Ellos conocen, ¿verdad? A Moisés. Podrían ser también sus contemporáneos, el pueblo del Éxodo. Bueno, vamos al verso 2, 3. Dice la rama, ¿verdad? Yonek. Y la raíz, Shoresh. Vamos a ver qué dicen el 53, 2, 3. Dice, creció en su presencia como brote, como raíz en el páramo. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas ni aspecto que nos cautivase. Este es el 2 y el 3 dice, despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaban la cara, despreciado. Lo tuvimos por nada. Esto es verdaderamente interesante. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Primero, la apariencia, la estatura, nos lo muestra aquí con el Toar. David es una figura fina de un hombre de buena presencia, de acuerdo al ideal, ¿verdad?, de descripción de Gesel Betlemita. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque pudiéramos pensar que este pasaje mesiánico es una profecía, y sí tiene que ver, pero el cumplimiento de la profecía de David debe ser un tema, pues, ¿verdad?, desde la raíz. Aquí la pregunta sería, ¿esto es una continuidad en la discontinuidad? ¿Por qué? Porque si una rama nacerá del tronco, ojo, las ramas no nacen del tronco, las ramas nacen de arriba del árbol, pero si esta rama nace del tronco, ¿qué significa? Ya lo sabemos, ahorita nos va a decir, pero ¿qué significa? Pues que cortaron el árbol, y cortaron el árbol porque acuérdense que ya se terminó la dinastía davídica, entonces el tronco va a nacer de a un lado. Hay quien traduce un tocón porque no es exactamente una rama, pero bueno. Entonces, se habla pues de este sentido de la expectación de un rey, ¿verdad? Apariencia y estatura, ya lo dijimos, adornos, magnificencia, Hadar, Dios es glorioso, pero también lo es el rey. El término usado sobre los reyes, sobre las túnicas de los reyes de Estado, es un componente esencial en la ideología real. Apariencia, su rostro, la mirada, puede ser entonces usado en varios contextos diferentes, pero el término es aplicado a David de una manera especial en 1 Samuel. Cuando Goliat, el filisteo, lo mira y después se burla de él, lo desprecia, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a omitir algunas cosas. Bueno, solamente recordar esto que es muy, ¿cómo se dice? Muy importante. Dios no se fija en las apariencias externas. Esto porque la apariencia de David era
pues sí, muy buena presencia y todo, pero era un niño, un muchacho. Entonces, a la hora de combatir con Goliat lo vence precisamente porque Dios se mira el corazón. Dice entonces, pero quizá esto toma una perspectiva extra si es leído más como en un contexto de la tradición de Moisés. El texto relevante en Éxodo 2 es lo que habla acerca del nacimiento y maravilloso rescate del niño Moisés. Eso es importante porque si ustedes se fijan, la raíz Yanak significa amamantar, es usada 4 veces en Éxodo 2, 5, 10. Es la misma raíz encontrada en el sustantivo yonek, que ya habíamos dicho es rama. Entonces, amamantar y rama. Ahí vamos a mejorar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro entendimiento. Entonces vamos a poner 53, 2. Amamantar. Es el verbo yanak. Esto también puede ser traducido como niño, pues infante, el que es amamantado, porque es un participio. Entonces, el problema implícito es probablemente detectado en Éxodo 2:10, en el comentario, pero el niño creció y ella, pues la mamá del niño, lo llevó a la hija del faraón y ella lo tomó como su hijo. Ojo con lo siguiente, ojo. Y ella le llamó a él Moisés, porque ella dijo, yo lo saqué del agua. Si Moisés como siervo hubiera crecido ante el Señor, incluso su educación en la corte del faraón no le habría hecho daño. Pero nosotros incluso pensamos o preguntamos si el comentario no implica una razón para evitar el nombre de Moisés. ¿Por qué? Porque el nombre de Moisés no se lo dio su mamá judía, sino la hija del faraón. ¿Recuerdan ustedes cómo se evitaba el nombre de Moisés? ¿Cómo se evitaba? Moisés viene del egipcio Tutmoses. Entonces no hay mucha relación con su nombre hebreo. Entonces, si el nombre no se lo dio su mamá, o a lo mejor la mamá le dio otro nombre, eso no nos dice la escritura, el nombre se lo termina dando la hija del faraón. Y entonces, ¿cómo entenderíamos ese cántico del siervo cuando dice que desde que estaba en el seno materno ya lo conoce y que ya había pensado su nombre? Entonces, tiene bastante sentido que ahora se evite el nombre de Moisés, porque quizá para Dios tiene otro sentido. No podríamos decir que otro nombre, pero sí otro sentido, que por eso mismo se respeta más bien el nombre que Dios le quiso dar, pero que en su momento no se lo dieron. Esto es bastante delicado. El texto entonces dice, pues, ¿verdad?, que en los ojos de su madre, el pequeño Moisés era bello, era bueno, tov. En una tradición posterior se desarrolla este tema más adelante. De acuerdo con Filón, el niño era noble, bien hecho, para mirar en él, pues, ¿verdad? Y aquí nos pone la frase en griego, eugene kai asteion oftenai, para mirar, ¿verdad? Para ser visto, pues, ¿verdad? Josefo suena en el mismo sentido, más empático en la descripción de la impresión hecha por la bondad, belleza, por lo agradable de Moisés, pues. Cuando el niño es presentado al faraón, él puede entonces pensar que tiene su divina estatura, asociando entonces a Moisés, ojo, con una posible sucesión al trono. A la luz, esto es entendible porque pues ha sido, ¿cómo se dice? Pues muestra esta belleza real. Entonces, el deutero Isaías está tomando una posición crítica hacia el ideal egipcio del cual el gobernante debería ser visto, debería ser considerado. Entonces, aquí ya si lo queremos decir, la belleza de Moisés lo coloca en un siervo que más que siervo pudiera ser rey. Aquí ya recordamos pues la situación que se vive pues por la muerte del egipcio y después lo persiguen para matar y pierde esa posibilidad de sucesión. También continúa esta frase, este versículo cuando dice,
como una raíz fuera de la tierra seca. La frase tierra seca, Eretz ya, no es usada muy frecuentemente, pero cuando esto aparece tiene un punto significativo. La antítesis es la tierra donde hay fuentes de agua. Evidentemente, si esto es tierra seca, pues acá es donde hay fuentes de agua. Como en Isaías 41:18. La tierra seca es entonces también la tierra donde no hay o ninguno pasa a través y donde no puedes vivir un ser humano. El desierto, ¿verdad? La soledad. Bueno, esta parte la vamos a omitir. Hay un libro que es bastante bueno que habla sobre la historia de Sinué el egipcio, que también se lo recomiendo como lectura, es muy interesante, pero bueno, este punto no nos atañe tanto. Bueno, aquí nos vamos a brincar unas partes sustanciales. Ya. Aquí, bueno, ya es la parte cuando decíamos, cuando interviene Moisés y mata interviene, perdón, a favor de un hebreo, uno de su mismo pueblo, un compatriota, ¿verdad? Moisés golpea y mata al egipcio. Entonces, esto evidentemente se sabe después, se escapa esta noticia, cuando dos hebreos están peleando y Moisés interfiere y el malvado, Rasha, voltea, se enoja contra él y le dice, ¿quién te ha puesto como gobernante o como legislador y juez sobre nosotros? Shofet, ahí está, juez. ¿Cómo se llama? ¿Me vas a matar como tú mataste al egipcio? Y entonces el faraón escucha que Moisés ha hecho lo que ha hecho y pues lo amenaza con matarlo, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a dejar de lado. Él creció, ya tenemos Bayal, crecer, hacerse grande, puede ser una referencia también a la raíz, ¿verdad? Y al niño. Si ya habíamos dicho que la palabra, ahorita se me fue, que teníamos anteriormente era amamantar, entonces probablemente crecer, el tocón, esa rama que nacerá, que crecerá, es precisamente la infancia de ese niño, de Moisés. Recordando que efectivamente que aunque habla de una continuidad, continúa, pero en la discontinuidad, ya no en la descendencia real davídica como se esperaba. Bueno, se puede abrir pues un malentendido como significado importante, pero Alá, ir hacia arriba, es una clave, o subir es una palabra clave para el éxodo, para Egipto, para Babilonia también, porque no es solo salir de Egipto, sino subir, ¿verdad? Deuteroisaías, usan el mismo sentido y ya juega con los diferentes sentidos de la palabra en 40:31 y algunas otras. Bueno, Moisés, recordamos que sube en Egipto, también sube en Madián cuando es pastor y recibe la revelación precisamente en una zarza ardiente. Esta es la tierra, creo que es pisoteada. Un segundo. Tostada. La tierra seca, la tierra tostada, no es pisoteada, perdonen ustedes. Entonces, es la tierra seca, muy probablemente, en donde crecen los abrojos. Brum es escoba, pero no son escobas, son abrojos. Éxodo 2:14 entonces hace claro pues el grado en el cual Moisés es despreciado. Entonces, esto evidentemente que nos estaría en relación con el versículo pues del siervo, donde dice que fue despreciado. Pues claro que fue despreciado por sus mismos hermanos, por los hebreos que lo vieron matar al otro egipcio. Finalmente nosotros en el versículo 3a tenemos la declaración que también puede ser referida a la biografía de Moisés en Éxodo 2, cuando dice dejando seres humanos, Hadal y Shim. La forma probablemente requiere ser entendida en un
caso, en un, ¿cómo se dice?, sentido activo, no como un significado de forsaken, de, pues, perdón, creo que es perdón, ¿verdad? Ahorita vemos, de abandonar, pero sí es cierto. No como el sentido de un abandono por seres humanos, esta tierra, pues, ¿verdad? Moisés es forzado a huir y a huir en el país de los seres humanos que normalmente no pueden pasar allí. Es precisamente esta parte del desierto donde va Moisés, ya lo conocemos. Su mensaje tiene sus raíces, no en Egipto ni en Babilonia, sino en el desierto. Entonces, Moisés es un ejemplo de justo de esto, pues, ¿verdad? De aquel que se va a habitar como un beduino al desierto, despreciado, abandonado, rechazado, pero que él está frente a Dios. Ese sería como el mensaje principal que tenemos, pues, de Moisés. Ahora, versículo 3, esta parte, bueno, la conclusión está aquí, que es despreciado. Estas declaraciones tal como podemos encontrar en las oraciones de lamento en el Salterio especialmente. Aquí el más profundo sufrimiento para el cual el siervo es objeto es la forma tan severa, tan dura de una sociedad y de otros seres humanos. Si nosotros trazamos a través de su biografía como un todo, como nosotros trazamos, caminamos, nosotros podemos otra vez pensar en Moisés como el tipo de alguien que sufre, pero de una manera ejemplar, para mostrarles a los demás, pues, ese sufrimiento. El hombre o la humanidad, o el ser humano, perdón, Ish, en este caso ser humano, hombre pero varón, es colocado en una posición empática al inicio de la frase. Esto toma la palabra seres humanos que le precede, así en adición, para que esto, en añadido, pues, para que sea fácilmente recordar. Pero si la rama del versículo 2 tiene también un eco de niño, entonces las señales del versículo 3, que el siervo significa pues que ha llegado a, no digo a envejecer, pero a crecer, ¿verdad? Su muerte y sepultura siguen entonces en los versículos 8-9, cuando en lugar de los particulares de su oficio, profesión y estatus, eso no se detalla, él es descrito como un hombre de dolores, de sufrimientos. El contraste puede duramente ser más grande, porque después de todo, el hombre Moisés, Haish Moshe, el hombre Moisés, es el hombre de Dios. Ish Ha-Elohim. Eso es bastante interesante porque no por ser un varón de dolores va a dejar de ser hombre de Dios. Él es el profeta quien bendijo a Israel ante su muerte. Esta es la razón por la cual, o porque el contempt, no sé qué sea esto, ahorita resolvemos. El desprecio, ¿verdad? Tiene consecuencias tan graves, ¿verdad? Tan gravemente que fue despreciado Moisés. Bueno, esto del sufrimiento. Bueno, aquí solamente menciona esta parte. El Señor que dice a Moisés, yo conozco sus sufrimientos, esto referido al pueblo. Entonces, hombre de sufrimientos podría entonces ser entendido en muchos sentidos diferentes. Los sufrimientos son sus sufrimientos propios y al mismo tiempo podrían ser también los sufrimientos del pueblo de Dios, para lo cual ellos han estado liberados gracias a Moisés o a través de Moisés. Para este propósito Moisés ha sido enviado por Dios, por el Dios de sus padres. Bueno, este conocimiento, bueno, esto no, esto lo vamos a omitir. Es que no sé si aquí habla de la lepra. Sí. Sí, esta parte solamente para mencionarla. Este verbo, jalá, pudiera también estar emparentado con su sustantivo, obviamente, con la enfermedad, estar enfermo.
Entonces, esto también pudiera ser un lamento de su propio sufrimiento, porque recordando que Moisés también su mano, ¿verdad?, se hizo leprosa y fue curada. Esto pudiera ser una confirmación, un signo de confirmación de su misión, del mandato que Dios le hace. Y también esto es requerido porque Moisés está preocupado. Ellos no me creerán o no me escucharán, porque ellos dirán, el Señor no se te apareció a ti. Entonces, esa duda que experimenta, pues es un sufrimiento que tiene Moisés. Entonces, también pudiéramos entender ese verbo como en ese sentido de sufrimiento. La experiencia de enfermedad personal que tuvo Moisés, pero también la razón de que es increíble, o sea, que no tiene, el pueblo no le da crédito a Moisés. Bueno, aquí vamos a seguir más adelante esta parte. Vuelvo al punto, es muy importante, pero no podemos abarcarlo todo. ¿A quién ha Dios revelado entonces su brazo? En Moisés, lo radiante de su cara tiene una divina legitimación. Entonces, el hecho de que Dios descubra su brazo a Moisés significa que Moisés efectivamente ha sido capaz de mirar a Dios, de recibir esta legitimación, y eso va más allá incluso de cualquier nombramiento, de cualquier vocación. Acá es Dios quien se revela a un amigo de una manera tan íntima y tan personal. Bueno, aquí vamos a seguir. Esto ya lo vamos a pasar, muy bien. En los versículos 4 6, después de diferentes episodios en la vida del siervo y los sufrimientos que han sido enunciados, los episodios aquí son evidentes, dice, para todo ojo. Una interpretación comprensiva de todo sigue. Esta interpretación es dada desde el punto, desde el eje de un pueblo que está golpeado por el destino del siervo. O sorprendido más bien por el destino del siervo. El sonido o su, ¿cómo puedo decir? Pues si su fuerte sonido hace esto inequívoco, o sea, un sonido tan claro, tan particular, los tonos oscuros terminan en nu, sería el nosotros o nuestro, porque sería propiamente la desinencia de la primera persona plural, ¿verdad? Entonces, nosotros o nuestro es usado 12 veces en la posición final con repeticiones, intensificado. Nosotros, kulanu. Kulanu significa todos nosotros. Acá está. Al inicio del versículo 6, bueno, esto es también un poco de gramática. Bueno, vamos a brincar un poco esta parte. Sí. Ahora, nuestras enfermedades Él cargó. Recuerdan ustedes que habíamos hablado de enfermedad, del verbo jalai, que pudiera tener esa relación de que Moisés estuvo enfermo. Entonces, no necesariamente significa que el siervo mismo haya estado enfermo. Pero, ¿qué tipo de enfermedad entonces o de malestar es al que se refiere? Ya habíamos dicho que probablemente estuviera hablando de la lepra de Moisés y la revelación, de la zarza ardiente. Pero por otra parte, el versículo 4 se refiere al versículo 3, el 4. Es la misma enfermedad, la lepra, en la historia de la vida de Moisés, como dicha en el Pentateuco. Números 10, 11 siguientes describe la salida del Sinaí. Ellos colocados por primera vez en el mandato del Señor a través de la mano de Moisés. En el capítulo 11 el tema es la murmuración del pueblo. Esas son cosas que enferman, pues, ¿verdad? En el capítulo 12, la lepra de Miriam. Esos textos pueden contribuir, pues, a entender Isaías 53:4. La lepra de Miriam actúa como una señal para estos textos. Esto es una historia que nadie
a nadie no le es, más bien, a nadie razonablemente es familiar cuando se trata de la tradición bíblica que pudiera ser esperada para conocer. O sea, es bien conocida por nosotros. Uh, una mirada más cercana al texto de Números 12 nos recuerda que el versículo 7 habla acerca de mi siervo Moisés, mientras que el 8 va de paso, ¿verdad? En el sentido que dice, ¿por qué entonces tú no has tenido miedo para hablar, o ustedes no han tenido miedo para hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué se está refiriendo a María y Aarón? La disputa con Aarón y María es un conflicto acerca de la autoridad de Moisés. Aarón reconoce a Moisés y entonces dice, nosotros hemos pecado. Aquí está el verbo hatá, que es pecar, hatadnu, nosotros hemos pecado. Él implora entonces la misericordia por la lepra de Miriam. Moisés entonces aclama al Señor y ella es curada, le suplica. Y regresado y se toma atrás en la comunidad del pueblo. Eso en el versículo 15. Entonces, con base en el pasaje de Números, el Deuteroisaías, el texto del Deuteroisaías podría ser interpretado para significar que el siervo de Moisés ahora es el que está llevando la enfermedad, pero como un intercesor. Esto es muy importante porque él no necesita llevar esa enfermedad, pero si la lleva es como un intercesor. Bueno, entonces, está el verbo nasa, que es llevar, sería una palabra clave en un sentido especial de peso, ¿verdad? Que está precisamente aquí llevando Moisés. Vamos a seguir adelante. Estas partes sí son interesantes, pero no nos podemos detener en todo, desafortunadamente. Bueno, el siervo entonces es descrito como el que cargó, el cargador de los dolores. Los dolores que aquí está, Mahob, que significa pues el sufrimiento de la opresión de Egipto, las cargas pesadas, pues, ¿verdad? O los que cargan de cosas pesadas, lo que significa que es o que fue un tema de trabajo forzado. Bueno, entonces ese rechazo y ese siervo pues está, como se dice, coincidiendo bastante con Moisés. Vamos también más adelante. Aquí está la posición de un autor, pero esta parte esta parte sí es también interesante. Bueno, ese autor insiste que el verbo naga debe ser traducido como tocar. De acuerdo entonces con el texto masorético, en el verso 4b, dos participios siguen uno al otro sin un enlace. Alguno o alguien quien ha sido tocado. Alguno que ha sido struck, pues sí, golpeado. Otro punto de vista es que la palabra es que aquí la palabra Dios, Elohim, es usada no para Dios, como normalmente se usaría en cualquier parte del texto. El nombre para Dios es no se, o más bien se omite desde los 70. La identidad entonces podría ser de nuevo puede ser dejada abierta según el autor. Sin embargo, a ver dónde está. Así aquí está. Sin embargo, en la frase esta misma con Mahá, pudiéramos nosotros interpretarla no referida a nuestro Dios, sino que tocado por el golpe de un Dios o de una divinidad, porque ya no se estaría refiriendo a Dios, ya que en el Deuteroisaías pareciera que evita lo más que puede esta palabra para usar más bien Yahvé o Adonai. Entonces, en el encuentro de Jacob, nos damos cuenta en Génesis 32 que no es ciertamente que no
sabemos con certeza si él fue tocado por Dios o por un demonio. Bueno, eso es la propuesta que nos hace este autor. Bueno, vamos a... sí. Otro punto es que en el lugar de la profecía, a través de las visiones y sueños de Números, el Señor habla a las personas a través de estos éxtasis, a través de los vinitos que se echan, o incluso del cansancio. Pero con Moisés habla boca a boca. Esa es una razón entonces de un conflicto, es decir, Moisés no necesita estar en éxtasis, no necesita embriagarse o entrar en trance, sino que tiene la capacidad de hablar con Dios cara a cara. Este es un fenómeno confuso y señala pues mucho este punto de Moisés, de estos muchos que son los contemporáneos de Moisés, que fallan para juzgar la situación correctamente. Entonces, en breve, ellos piensan que Moisés está loco o estaba loco. Para aplicar la cuestión en en la cita en 53.1, en números 11.12, entonces, para ellos, el brazo del Señor sobre su siervo no ha sido revelado en ese momento, porque ellos piensan que está loco en números, pero en el verso 4, el de Isaías mismo rechaza una interpretación de que Moisés había sido golpeado por un Dios. Entonces no cabe esta explicación, sino que más bien es la revelación que Dios hace de sí mismo a Moisés. El comentario final en el versículo 4 es humillado, meuná, entonces humillado por Dios, no es golpeado por Dios. Fue también un malentendido, porque si nosotros lo comparamos con Números 12.3, nosotros podemos ver que la descripción es en un sentido, cabe muy bien a los hechos. El hombre Moisés era muy humilde, Anab. Y esta palabra es también muy interesante porque de aquí sale el plural Anabim. ¿Recuerdan? Los Anawim, los pobres de la tierra. Donde la palabra Anab puede llevar un sentido semántico en un rango semántico de pobre o también devoto, de alguien sencillo. Muy bien. Vamos al versículo 4, vamos a terminar el versículo 5 y luego hacemos otro video, ¿les parece? Porque si no, se va a hacer esto demasiado pesado. Entonces, el total del verso es dominado por una nota de lamento. La traducción tradicional, interpretación, subraya esto, perforado, golpeado, herido. La imagen, pues, ¿verdad?, es consistente en su presentación de alguien que está sufriendo, incluso conducido a la muerte. Pero hay todavía tensiones en el texto. Esto significa literalmente o cambia de sentido. O sea, ¿a qué se refiere? Podría ser un sentido figurado. ¿Qué es pues la progresión? Esto es que ha sido perforado. La traducción, que es la traducción usual, no implica la muerte. Si nosotros tomamos esto en cuenta inmediatamente con el contexto del Deutero de Isaías, otra interpretación también parece posible, pero podría no ser dos niveles de entendimiento. Estar actualmente intencionalmente, de hecho, ser intencionalmente, como si, ¿cómo se dice? Si fuera frecuente el caso en el Deutero de Isaías, ya sabemos que sí. Siempre nos da, o con mucha frecuencia nos da, dos formas de interpretar. Nosotros entendemos entonces que el versículo 4 es una alusión a las caminatas en el desierto. Moisés es aquel que conduce, aquel que lleva, pero quizá él es también, ¿verdad?, en un significado en la confesión de culpable en el versículo 5 también. Él pudiera también confesarse así como culpable. El texto masorético entonces hace en hecho, o pone de hecho, pues, ¿verdad?, puntualiza la palabra como un participio polal de la raíz
halal, ¿verdad? Esta raíz que significaría perforar a través. Pero esto ha sido también sugerido como un participio pual que debería ser leído en lugar de perforar como profanar. Esta conjetura entonces deja una posibilidad, como Aquila, quien traduce bebelómenos. En hebreo, el oído puede difícilmente detectar la diferencia entre mejolal y mejulal. Está muy parecido. En Ezequiel, la forma es usada cuando el texto dice que el nombre del Señor ha sido profanado, y aquí está mejulal, por Israel ante las naciones paganas. Pero será santificado otra vez por el Señor. Y aquí utiliza este verbo. Ve kidashiti. Si ustedes se fijan, kidashti, aquí tenemos kadosh, o el verbo kadash, que es santificar, que es cuando Él reúne a su pueblo de todos los países. Para determinar entonces si una persona o una cosa es santa o profana, Hol, fue una de las tareas de los sacerdotes. Entonces, esto también puede ser una provocación cuando el siervo es desacralizado, declarado profano, como lo mismo que le dijeron a Jesús. Juan, ¿con qué autoridad vino? Con la de... No, es lo que le pregunta a Jesús, perdón. ¿Con qué autoridad vino Juan? ¿Con la de Dios o con la de los hombres? ¿Con quién hacía sus obras? Entonces dicen, no, ellos dicen, si decimos que venía con la autoridad de Dios, se nos va a echar encima el pueblo porque el pueblo sabía que venía de Dios. Si decimos que con la autoridad de los hombres, pues vamos a tener problemas. Entonces, mejor no sabemos. Entonces, esta sería una manera de burlarse incluso de Moisés, de profanarlo, porque sería declararlo que él no era el siervo de Dios, que él no era el enviado de Dios. Bueno, entonces esto incluso es más el caso de si esto es claro que aquí es Moisés a quien se refiere. Estos versos contienen una confesión comprensiva, amplia, comprensiva, y una declaración de arrepentimiento, la suspensión de la congregación, de los que caminan pues, ¿verdad? Con Moisés, también pues, ¿verdad? Con Dios y su neighbor, ¿cómo fue la palabra? Su vecino, perdón, que es presentado en términos de poder, ¿verdad? De peso. El pueblo, en la historia del propio pueblo es admitida pues una historia de culpa, ¿verdad? El aceptar a otros dioses, el desacralizar incluso la obra de Dios, el milagro pues de una solidaridad individual, uh, pues incluso a pesar de él mismo, es sin culpa, significa entonces el regreso a los eventos. O sea, aunque Moisés no sea culpable, él de todas maneras carga con toda esta iniquidad y entonces se pudiera entender como profano. La palabra crimen se menciona como pesá y está relacionado con iniquidad, maldad, equivocación, que es avón. Avón quizá es la palabra más clara, para hablar de pecado. Entonces, los golpes o los latigazos, en ambos casos, ¿verdad? Pudieran ser mencionados dos veces en este capítulo y sería la amenaza de una plaga, como un golpe, ¿verdad? Infligido por Dios mismo. Y al final del capítulo, en el verso 45, esto habla de que Israel fue corregido, golpeado, porque no siguió el consejo de Moisés. Eso es solo a través de la intervención del Señor que Moisés y Aarón escapan, pues, ¿verdad? De este castigo. Bueno, vamos más adelante.
si esta parte, aquí nos habla pues de la, ¿cómo se dice? Um, donde esto es usado, este verbo, yazar, es para hablar de educación humana o de disciplina, pero también para una disciplina impuesta por Dios. Entonces, en los últimos pasajes de la salida de Egipto pudiéramos encontrar este sentido. Y entonces el sustantivo musar, utilizado en Isaías 53.3, es solamente encontrado en Deuteronomio 11.2. Y ahí hay una recolección del milagro del Mar Rojo y de lo que el Señor hizo en Datán y Abirán. Recuerdan esa parte, ¿verdad? Cuando les castiga gravemente por no haber seguido los mandatos de Moisés. Bueno, esta parte la vamos a omitir, vamos a pasar. Bueno. El siervo ha tomado entonces la retribución en sí mismo. Es solo a causa de que esta retribución puede últimamente conducir a la salud o a la salvación. Curiosamente, en latín salus es lo mismo como salud y es también salvación. La tensión entonces en el término musar entre corrección, castigo e instrucción, entonces ya ha sido preparada para el anuncio de la muerte del siervo. Esta palabra, jaburá, que significa heridas, ¿cómo se llama? Raspones incluso, o cicatrices, si todo el complejo de significado la encontramos en estas citas, pues, ¿verdad? Es tomado esto en cuenta, pero la derivación de la raíz jabar es por ningún medio tan clara como uno pudiera desear. De acuerdo con los diccionarios, jabar en cal significa unirse, fusionarse, encantar. Y eso también es muy interesante. Con esto vamos a terminar en nuestro versículo 5. ¿Por qué? Porque ¿a quién encantó Moisés? Bueno, pues muy probablemente el encanto que hace Moisés pudiera ser, por aquí está, referido a las serpientes. ¿Recuerdan ustedes estas serpientes que andaban mordiendo al pueblo? Entonces, muy probablemente este verbo, esta raíz que se encuentra allí, pudiera, ¿por qué no?, significar la serpiente de bronce que se hace de una manera artificial, como una forma de encantamiento para correr a esas serpientes, ¿verdad? Él hace una serpiente de bronce y la coloca en un palo. Y cualquiera que haya sido mordido por la serpiente, la persona con que podría mirar la serpiente de bronce y vivir, ¿verdad? Entonces, pudiera tener también ese sentido bastante interesante, ¿verdad? En Deuteronomio 8:15 también el lugar, el topos acerca de la preservación de seraf, que sería un serafín en serpientes feroces y escorpiones. Será cuando es arrojado, ¿verdad? Serpientes, escorpiones, durante el periodo de las andanzas en el desierto. Entonces, bueno, esto pudiera entonces estar relacionado con que Moisés es capaz con esta palabra de Heber, de ser un mago, ¿verdad? Un encantador. Incluso, ¿verdad? Todas las cosas que Dios le revela a Moisés. Ese pudiera ser también el sentido de esta expresión, de que el brazo de Dios le ha sido revelado sobre su siervo Moisés, que le dio así como muchos poderes para evitar todas estas peripecias y para mostrar incluso cierta magia, si lo queremos decir así, ¿verdad? Bueno, aquí la otra opción que también decíamos de este verbo puede significar unirse o ser unido. Pero aquí vamos a seguir adelante. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Y ya el último
este video ya va a ser precisamente los últimos 7 capítulos que nos quedan. Trataremos de irnos un poco más rápido. Estos serán los capítulos centrales desde mi humilde punto de vista. Vamos aquí entonces a detener.